Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en estos estudios que nos estamos basando en este libro llamado Pecados Respetables de Jerry Bridges, el primer pecado que vimos, y fueron dos, pero en uno, vimos el pecado de la impiedad. La impiedad, y vimos que la impiedad es no tener en cuenta a Dios, dejar a Dios de lado. La impiedad a veces nos suena, pues, gente muy mala, son impíos, pero tenemos que dar cuenta que aún los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que Dios nos ha dado vida eterna con Cristo, muchas veces podemos pasar tiempos de nuestro día o podemos tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, dejando a Dios de lado, olvidándonos quizá momentáneamente de Él. También la incredulidad es algo parecido, es no creerle a Dios lo que dice en su palabra, es decir, bueno, yo sé que Dios me dice que tú vas a hacer esto, que tú vas a proveer, que tú vas a hacer tal, pero no te creo, yo prefiero hacerlo a mi manera. Y eso es la incredulidad y la impiedad, es no tener en cuenta a Dios y dejar a Dios de lado. Y nos damos cuenta que podemos, no debemos, pero puede ser que en nuestra vida en ciertos momentos hagamos esto y tenemos que llevar mucho cuidado. Dijimos impiedad, una definición, es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia que nosotros tenemos de Él. Eso es la impiedad. Vimos que la impiedad en cierta manera está a la raíz de todos los otros pecados. Porque si de verdad viviéramos conscientes de que Dios nos ve, de quién es Dios en todo momento, muchos otros pecados no estarían. Así que es como que la impiedad, la incredulidad está ahí a la raíz. Después, por supuesto, produce orgullo, nos creemos superiores, nos creemos superiores a Dios, nos hacemos nuestro propio ídolo de nosotros mismos y de ahí ya sale a todos los otros pecados que cometemos. Esa es la primera semana, bueno, no la primera, hicimos 4 o 5 semanas de introducción, pero ese fue el primero de los pecados que tratamos, y la semana pasada tratamos el pecado de la ansiedad y la frustración. Vimos estos dos pecados. La ansiedad o la ansiedad pecaminosa, hay una ansiedad que dijimos que no es pecaminosa, una preocupación como Pablo se preocupaba por todas las iglesias, pero la ansiedad pecaminosa es ese estado de inquietud, inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. Vimos ese texto del Sermón del Monte, cuando Cristo dijo, no os afanéis por el mañana. El afán y la ansiedad es lo mismo. Y vimos también la preocupación, la ansiedad quizá es por situaciones momentáneas que ocurren, la preocupación es por algo a largo plazo, ansiedad a causa de circunstancias a largo plazo, que son dolorosas o sin solución aparente. Vimos también la frustración. La frustración también es un pecado, que debemos luchar contra él, y es ese disgusto o enojo que nos entra por cualquier cosa o persona que se interponga en nuestros planes. Vimos estas 3 definiciones. Y hoy vamos a ver el pecado de la falta de contentamiento. La falta de contentamiento. Vamos a ver algunos versículos también para que así podamos luchar contra el pecado como luchó Cristo. Por supuesto, Cristo no había ningún pecado en él, pero ¿cómo respondió Cristo a la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces leemos eso en la tentación de Cristo cuando Satanás vino a tentarle. Y así nosotros debemos acudir a la palabra una y otra vez. Ser santificados en su verdad, porque su palabra es la verdad. Tenemos que darnos cuenta que aunque el descontento y la falta de contentamiento nos pueda parecer algo natural, según la circunstancia, Dios lo ve como pecado. Hemos leído 1 Timoteo 6, del 1 al 10. Y el versículo que quería que pensáramos un poco, y vamos a ver otros, pero es el versículo 6 que dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo estaba hablando de algunos malos maestros y falsos maestros que entrarían para enseñar en la iglesia y para hablar de una vida de piedad y para aparentar piedad, pero le dice en el versículo 5 que toman la piedad como fuente de ganancia, que solamente están en esto para enriquecerse. Y dice, apártate de los tales, vete fuera, apártate de aquellos que quieran estar ahí solamente para enriquecerse, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego el apóstol Pablo habla de la verdadera ganancia, que la verdadera ganancia no son los ceros que tienes en la cuenta del banco, dice gran ganancia.
ganancia de verdad, riqueza verdadera, y no es la monetaria, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Os acordáis de que vimos la impiedad como el primer pecado? La piedad es la primera virtud. Entonces dice, piedad acompañada de contentamiento. Es la receta perfecta, dice Pablo, es una mezcla muy buena, la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. Vivimos en un mundo en que el contentamiento no es algo que la gente lo viva mucho. Vivimos en un mundo descontento por todo, descontento por todo. Incluso vemos mucho ese mensaje de no te resignes a tu situación, no aceptes la situación en que estás, la situación social, la situación económica en la que estás. Siempre tienes que tener más ambición, eso dice el mundo. Lucha por ascender, tienes que ser ambicioso, tienes que ser inconformista. Eso dice mucho el mundo. El inconformismo, el ambicioso, aquel que siempre está intentando subir la escalera social para estar en lo más alto, aunque tenga que pisar las cabezas de los demás, siempre quiere más y nunca está contento. Incluso se habla muchas veces del descontento social, aquellos que salen de protestas y manifestaciones porque no están contentos con la situación que tienen, porque ellos creen que merecen algo mejor. Y eso es una actitud que muchas veces nos invade y nos influencia incluso a los cristianos. Y no es solamente que venga de fuera, es que sale de dentro también, sale de dentro nuestra también. El descontento, la falta de contentamiento. Ahora, como siempre, vamos a definirlo, porque cuando lo definimos, entonces podemos hablar de qué, podemos saber de qué estamos hablando. Es como un médico, tiene que saber la enfermedad, la definición de la enfermedad, para saber si tú la tienes o no. Pues igual, tenemos que saber qué es este pecado para ver si estamos cayendo aquí o no. Así que falta de contentamiento es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarlas. Es un sentimiento que está ahí, de descontento, de no estar a gusto, y surge cuando hay circunstancias adversas que se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarlas. Eso es cuando sale. Hemos visto, la ansiedad era esa incertidumbre temerosa por el futuro. Podía ser momentánea, quizá un joven tiene un examen y tiene mucha ansiedad por ese examen que viene. También puede ser a largo plazo, en cuanto al trabajo, en cuanto a qué va a pasar con mis hijos, algo a largo plazo que nos trae ansiedad o preocupación. La frustración, vimos también, es pues el resultado de un acontecimiento que no esperábamos, que rompe nuestros planes, que dificulta nuestros deseos y nos frustramos. Yo dije el ejemplo la semana pasada de las cucarachas en la cocina. No queremos tener cucarachas en la cocina, no es nuestro plan, pero de repente aparecen y te frustra, intentas echar algo y vuelven a aparecer y te frustras por eso. O estás en la ciudad, 4 semáforos en rojo y el quinto también está en rojo y te frustras. Y esa frustración es pecado y tenemos que luchar contra ella. Y aquí en la falta de contentamiento, lo que nos está hablando es una falta de satisfacción, una falta de gozo, que nos lleva a un sentimiento de estar descontentos, Ahora, tenemos que ver que hay un descontento legítimo. Puede haber un descontento que no sea pecado. Y hay 2 casos que nombra el autor y me parece bastante acertado. Con nuestro estado espiritual, por ejemplo. Debemos estar, en cierta manera, descontentos con cómo estamos espiritualmente. Debemos querer más. Es como el ciervo en Salmo 42, el ciervo tiene sed. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice eso el salmista en el Salmo 42. El salmista quería más, crecer más en su estado espiritual. No estaba conforme con cómo estaba espiritualmente. Quería crecer más, quería acercarse más a Dios. Y puede haber, en cierta manera, ese descontento o no estar conforme con cómo estás espiritualmente, querer estar más cerca de Dios. Eso se puede entender. O también poder sentirnos descontentos hasta cierto punto cuando ves pues cómo está el mundo, las injusticias, el pecado que se extiende, las leyes pecaminosas que se extienden, pues no estás contento con eso y es normal. Y ese es el descontento que puede ser legítimo,
que no es pecaminoso. Pero hay otro descontento que sí que es pecaminoso, y es cuando vienen circunstancias adversas, como algunas que vamos a nombrar aquí, y nos venimos abajo y estamos descontentos y nos sentimos insatisfechos y decimos, es que yo no puedo estar contento cuando están estas circunstancias. Y solo queremos que se vayan las circunstancias y pensamos, si se van las circunstancias, entonces estaré contento. He nombrado algunas aquí. Una primera circunstancia adversa, que puede ser que digamos, es que esto es una causa de mi descontento, pues un empleo que no nos gusta, o por el que se cobra poco. Y mucha gente dice, ay, si yo tuviera otro trabajo, es que no me siento realizado en este trabajo, o es un trabajo que yo no había soñado, es lo último que habría pensado. O gente que dice, es que se cobra muy poco, yo me merezco algo más, y no estoy contento, yo debería tener algo mejor. Si tuviera otro trabajo, un trabajo que me gustara, un trabajo que cobrara más, yo sería feliz. Y basamos toda nuestro contentamiento, nuestra felicidad en si tuviera otro trabajo. Porque el trabajo que tenemos, pues no nos gusta, o se cobra poco, o lo que sea. Hay también muchos solteros, personas que aún no se han casado, que piensan así. Es que mira, yo no tengo novio o novia, no hay nadie para mí, Señor, es que no tienes a nadie para mí, me voy a quedar solo, voy a estar sin casarme. Si solamente tuviera pareja, tuviera novio, si solamente me pudiera casar, entonces sería feliz. Pero como no tengo eso, estoy descontento en mi situación, descontento en esta circunstancia. He conocido también a algunas personas que han tenido esto, de que han estado quizá solteros y han estado descontentos y bueno, por la gracia de Dios, el Señor les ha dado un marido o una esposa. ¡Qué bien! Quien haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová, dice eso la palabra de Dios, y lo creo. Y se casa esta persona y dentro de un tiempo sigue descontenta. Pensaba, si me caso ya voy a estar feliz, ya todo se va a solucionar, esta insatisfacción que tenía ya no va a estar. Y eso no le da esa satisfacción que está buscando. Quizá algunos incluso en un matrimonio infeliz. Aparecen los roces en el matrimonio, algunos incluso después de tomar malas decisiones en el noviazgo, pues experimentan un matrimonio infeliz. ¿Y qué vas a hacer con eso? Pues el mundo te dice, bueno, divórciate y empieza de nuevo. Pero sabemos que Dios aborrece el divorcio. Pero el tema es que creía que eso le iba a solucionar, que ese cambio de circunstancias, tener un matrimonio le iba a solucionar, y ahora está en un matrimonio infeliz y dice, pues en estas circunstancias yo solo puedo estar descontento. La infertilidad causa también muchas veces mucho descontento. Por un tiempo hay gente que dice, no voy a estar contento hasta que esté casado, y una vez que está casado dice, no voy a estar contento hasta que tenga hijos. Nos recuerda eso a Raquel, la mujer de Jacob. Le dijo a su marido, Jacob, dame hijos o me muero. Y al parecer ella sin hijos no podía tener contentamiento y, por supuesto, es un tema muy difícil, pero muchas personas basan en eso su contentamiento. Y luego llegan los hijos, pero los hijos están un tiempo con nosotros y luego se van. Y el nido se queda vacío. Y no solo eso, sino que quizás persona se hace mayor y fallece el esposo o la esposa, el cónyuge, y se experimenta soledad. Y entonces algunos dirán, no puedo estar contento en mis circunstancias, estoy solo, no puedo estar contento, no puedo estar... Y tiene falta de contentamiento por soledad. Luego, por supuesto, hay personas que Dios permite en su vida discapacidades físicas o una salud precaria. Muchas visitas al hospital, tener que estar en una silla de ruedas, o no poder ver bien, o no poder oír bien. Y hay muchas personas que dicen, yo no puedo tener contentamiento en esta situación. Y son circunstancias muy difíciles, muy dolorosas, todas estas circunstancias que estamos hablando. Pero la pregunta es, ¿se puede tener contentamiento real en estas circunstancias? Y la Biblia nos dice que sí. La Biblia nos dice que sí. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 4. Vamos a buscarlo porque creo que es necesario. Esta es la epístola o la carta del gozo. Mucha gente lo ha llamado así,
Pero es curioso que también se puede llamar la epístola o la carta de la humildad, porque habla mucho de la humildad. Pero mira, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 4, Filipenses 4, 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Luego habla de un problema. El único problema que aparece ahí en Filipenses dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo repite, regocijaos en el Señor siempre. Bueno, con eso ya basta, ya lo ha dicho, pero lo dice, otra vez os digo, regocijaos. Tan importante era que lo tiene que repetir 2 veces. Y no solamente 2 veces, sino que dice, regocijaos en el Señor siempre. No es algo que diga, regocijaos en el Señor normalmente, no, siempre. Se me ha olvidado la palabra siempre, ahí a ponerla en la diapositiva. Y esa palabra es crucial. Dice siempre, no dice en ocasiones, dice siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿dónde está? ¿En qué se basa? ¿En dónde radica el contentamiento, el gozo de un cristiano? ¿Está en las situaciones que atravesamos? Pues si las cosas me van bien, entonces ahí me voy a regocijar. ¿Está en las personas que nos rodean? Si puedo estar con mi familia, si puedo estar con aquellos que me aman, que me quieren, entonces ahí está mi regocijo. Lo dice Pablo aquí bien claro. ¿Regocijaos en qué? En un buen trabajo, en la familia, regocijaos en el Señor. Es en el Señor donde está el gozo, el contentamiento del cristiano. Está ahí en Cristo. Está ahí en Cristo. Y Cristo es el que no cambia, porque las circunstancias van a cambiar. Las circunstancias pueden ponerse peor y podemos entrar en circunstancias que no vayan a cambiar. Que Dios traiga y no vayan a cambiar. Pero Cristo es el centro de la vida del cristiano y Cristo es el que no va a cambiar en nuestra vida. Ahora, pensando un poco en cómo es Dios. Dios es un Dios, y aunque no, por supuesto, no lo digo en tono irreverente, pero Dios es un Dios contento, satisfecho y completo, y completamente satisfecho el Dios Trino, así es. ¿Os acordáis en el bautismo de Cristo, creo que fue, cuando el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? La palabra complacencia también es en quien tengo contentamiento. El Padre es Dios y el Padre es la primera persona de la Trinidad y está satisfecho. No es un Dios enfadado, no es un Dios, es un Dios completamente satisfecho con todo. Ahora, ¿qué de Cristo? Cristo está lleno de contentamiento. Nos dice Hebreos que incluso en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, estaba lleno de contentamiento porque Él veía el gozo que estaba puesto delante de Él y por eso sufrió la cruz menospreciando lo propio. Es más, Isaías 53 nos dice que Cristo, cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, es decir, el fruto que daría la cruz de Cristo, cuando Cristo vio el fruto que daría que Él muriera, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo está completamente satisfecho. El Padre está completamente complacido y contento y satisfecho. El Hijo también está gozoso y completo y satisfecho. Y el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es quien nos da ese gozo. Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo es un fruto del Espíritu y Él es el que nos da ese gozo del Espíritu Santo. Así que, si Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están completos, satisfechos y contentos en ellos mismos, si nosotros ahora estamos en Cristo, hemos sido unidos a Él, Dios quiere que nosotros también participemos de ese contentamiento, de estar satisfechos, gozosos, no en lo que nos rodea, porque lo que nos rodea va a cambiar, sino en Cristo. En Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces con lo que nos rodea? Las circunstancias que nos rodean, porque vendrán circunstancias adversas. En algunas vidas son mucho más dolorosas, en otros menos, pero ¿cómo debemos reaccionar
ante el dolor. Y aquí quería enseñaros la historia de una mujer que se llamaba Amy Carmichael. Es curioso que nació, yo de esto me enteré hace poco, hace unos años, nació en Irlanda del Norte, de donde es mi madre. Y justo antes de venir, un año creo antes de venir aquí, pudimos ir al pueblo donde nació esta mujer. ¿Por qué os hablo de esta mujer? Esta mujer fue una misionera, cristiana, evangélica, también fue escritora, y fue reconocida por su gran labor en India, de misionera en India, en donde fundó un orfanato y llevó a cabo su misión el sitio es Donabur, en India. Una de las cosas que más ayudó, por supuesto, es esparcir el evangelio en India, pero una de las cosas que ella hizo es rescatar a niñas pequeñas que iban a ser entregadas a los templos. Los padres las vendían a estas niñas para que fueran entregadas a los templos y ahí ser abusadas en esos templos. Así que lo que hacía Amy era rescatar a estas niñas de estos templos y criarlas como si fueran sus hijas en orfanatos allí en India. Pero esta mujer tuvo que sufrir mucho. A los 17 años perdió a su padre. Durante toda su vida estuvo muy enferma. Es tanto que le prohibieron ir a algunos. Ella quería ser misionera, pero le dijeron no puedes ir aquí, no puedes ir ahí, y le costó mucho por su salud. Algo muy curioso, quizás habéis escuchado de Hudson Taylor, os recomiendo leer de su vida. Hudson Taylor fue la mayor influencia que ella tuvo para ir al campo misionero. Y al final estuvo un tiempo en Japón y al final fue a India. Y sirvió al Señor en India sin volver a Reino Unido durante más de 50 años. No volvió. Ella dijo, el Señor me ha llamado a India, allí voy, y no volvió a Reino Unido hasta su muerte. Y sus 20 últimos años los pasó postrada en la cama. Prácticamente todo el tiempo tenía que estar en la cama, desde los 63 hasta los 83 años. Pero hizo una gran labor para el Señor. Dijo estas palabras, y es como uno de los lemas de su vida, dijo, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Piénsalo un poco. Se puede dar sin amar. Sí, hay gente que da cosas sin realmente amar, pero no se puede amar sin dar. Digo esta introducción para leeros un poco un poema que ella escribió. Me parece muy interesante porque es un poema sobre, el título es El hombre ante el sufrimiento, el hombre que está sufriendo. Y habla a veces es un poco difícil de entender quizás, pero habla de cuáles son las actitudes que debemos tener ante las circunstancias adversas o el sufrimiento. Dice al principio, como este hombre diciendo ante el sufrimiento, él dijo, olvidaré los rostros moribundos, los lugares vacíos se llenarán otra vez, oh voces que gimen dentro de mí cesen, pero vana es la palabra, vana, vana, la paz no está en el olvido. Él dijo, amontonaré acción sobre acción, el conflicto de facciones me estimularán y sostendrán, oh lágrimas que ahogan el fuego de la hombría cesen, pero vana es la palabra, vana, vana, la paz no está en el esfuerzo. Él dijo, me recluiré y me quedaré quieto. ¿Por qué entrometerme en las complicaciones de la vida? Cerrada esté mi puerta al dolor, deseo, me engañas, cesarás. Pero vana la palabra, vana, vana, la paz no está en el alejamiento. Él dijo, me someteré, estoy vencido, Dios ha agotado mi vida de toda su riqueza. Oh inútiles murmullos, ¿por qué no cesan? Pero vana es la palabra, vana, vana, la paz no está en la sumisión. Él dijo, aceptaré la tristeza que destroza, que Dios mañana a su Hijo explicará. Entonces fue que la crisis dentro de él cesó. No es vana la palabra, no es vana, pues solo en la aceptación está la paz. Quizás es un poco difícil entender todo lo que es el poema, pero habla de 4 maneras de enfrentar estas circunstancias. Uno es en el olvido. Tienes un problema, hay sufrimiento, intenta olvidarlo. Pero encuentra que esa paz no llega por intentar olvidar el sufrimiento o intentar olvidar el problema, ni tampoco en el esfuerzo. Hay mucha gente que se esfuerza ante el dolor, voy a hacer más, a ver si puedo vencerlo, y se da cuenta que la paz no está en el esfuerzo ante el dolor, tampoco está en el alejamiento ante el dolor.
como hacen a lo mejor las avestruces, meto la cabeza en la arena. Si me alejo de esto, se va a ir y podré tener paz. Tampoco la paz está en intentar alejarse del dolor. Tampoco la paz está en la sumisión al dolor, en decir, bueno, dolor has ganado, o sufrimiento has ganado. Tampoco está ahí en esa resignación. Y lo que dice es que la paz de corazón ante el sufrimiento se encuentra en la aceptación de este sufrimiento, en la aceptación, en aceptar la circunstancia que Dios ha enviado a nuestra vida. Aceptación. Y la pregunta que me hago es, ¿aceptación o resignación? La aceptación significa que reconocemos las circunstancias como que vienen de Dios. Reconocemos que las circunstancias vienen de Dios, las aceptamos así y confiamos en que Él sabe, sin error alguno, lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que por su amor siempre tiene nuestro bien en sus planes. Eso es aceptar la voluntad de Dios, eso es aceptar las circunstancias que Él traiga a nuestra vida. Leía de algunos psicólogos del mundo hablando de esto, de la aceptación, y ellos dicen, lo que tienes que hacer es aceptar las circunstancias son como son, porque nada las puede cambiar y la realidad es tal como es. Sí, pero ellos se olvidan que la realidad es Dios el que la permite, las circunstancias es Dios el que las trae, el cielo está gobernando, Dios es el que reina y Él es el que trae estas circunstancias a nuestra vida. ¿Y cómo debemos reaccionar? Con aceptación. Ahora, la resignación no es exactamente lo mismo. Yo algunas veces, y me estaba acordando que alguna vez predicando he dicho que debemos resignarnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y aunque no es completamente alejado, pero no es la mejor palabra. La mejor palabra es aceptación. ¿Por qué lo digo? Porque la resignación muchas veces conlleva estar pasivo. Yo estoy resignado, ya no hago nada y me quedo pasivo. La aceptación no, la aceptación es acepto lo que Dios ha hecho y trabajo en lo que Dios me ha mandado. La resignación muchas veces conlleva estar pasivo, no hago nada. También la resignación conlleva ver todas estas circunstancias como malas, siempre son malas, cuando quizá no lo son. Quizá sí parecen malas, pero no vemos el bien que Dios está queriendo obrar. Así que aceptación o resignación, nos quedamos con aceptación. Es como debemos actuar ante las circunstancias adversas que Dios trae para tener verdadero contentamiento. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debemos sentirnos cuando viene el sufrimiento, cuando vienen circunstancias adversas? ¿Como mayordomos o como víctimas? Vivimos en un mundo muy victimista. Todos son víctimas de las circunstancias. Y por supuesto que hay víctimas en este mundo. Hay gente que muere y es una víctima, hay gente que sufre y es una víctima o de malos tratos o de abusos o lo que sea. Pero lo que Dios no quiere es que tengamos en nuestra mente una actitud de víctima, que yo siempre soy víctima, sino que Dios quiere que tengamos una actitud de mayordomo. El mayordomo es, ¿os acordáis de la parábola de los talentos? Esa parábola en que un hombre rico dio a uno de sus siervos 5 talentos, a otro siervo 2 talentos y al otro siervo 1 talento. Hubo 2 de los siervos que actuaron como mayordomos. Dijeron, se me ha dado esto, voy a trabajar con lo que se me ha hecho. El otro actuó como víctima. El otro actuó como, me han dado esto es una carga, esto es horrible, yo no quiero trabajar, encima mi amo es muy duro, mi amo encima exige un montón, y cogió y escondió el talento que se le había dado. Los otros 2 lo que hicieron es trabajar con los talentos que se le había dado. Ahora, el talento no significa siempre que vaya a ser algo bueno. A veces las cosas que Dios trae a nuestra vida las podemos ver como circunstancias difíciles, pero debemos actuar como mayordomos y no como víctimas. Una víctima está paralizada, sin hacer nada. Un mayordomo está trabajando. Una víctima está descontenta con su situación. Un mayordomo está contento con su situación, sea la que sea. Una víctima está centrada en sí misma, solo puede pensar en sí mismo. Un mayordomo está centrado en su Señor y en los demás. Así que mucha distancia, mucha diferencia entre mayordomos y víctimas. Cómo enfrentarnos a las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida, no como víctimas, sino como mayordomos. Mayordomo es aquel que ha recibido algo y lo utiliza para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros
tenemos que hacer. A veces recibimos de Dios cosas que no entendemos, cosas que nos pueden parecer dolorosas, pero debemos de recibirlas, aceptarlas y utilizarlas para su gloria. El escritor del libro nombraba esta cita de alguien anónimo que me parecía bastante interesante. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, carecer de lo que no me des y entregar lo que me quites. Piénsalo. Señor, ¿podríamos decir esto? Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des. Y a veces nos da regalos que no merecemos. A veces nos da cosas preciosas. A veces nos da cosas que cuestan más de llevar. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, carecer de lo que no me des y entregarte lo que me quites. Creo que eso es digno de recordar esta frase. Ahora, quería ver unos ejemplos para acabar. Hay una mujer que quizá habéis escuchado algo de ella, es cristiana evangélica, se llama Joni Eareckson Tada. Y esta mujer, de joven, según entiendo, tuvo un accidente y quedó parapléjica. Pero el Señor la ha ayudado en todos estos años y la ha ayudado también para animar a otras personas a seguir al Señor. Pero me acuerdo de ver una conferencia en la que ella estaba hablando en la iglesia de John MacArthur, ahí en Estados Unidos, y decía ella que mucha gente del movimiento pentecostal, que cree que si estás enfermo es por culpa de que no tienes fe o algo así, mucha gente venía a ella y le decía, hermana, no tienes suficiente fe. Incluso algunos venían y le decían, hermana, ¿puedo orar para usted ¿puedo orar por usted para que se sane? Y ella, y me encantaba su respuesta, a esas personas que venían le decía, sí, por favor, ora por mí para que me sane, pero ora para que me sane de mi mal humor que tengo por las mañanas. Ora para que me sane de mi egoísmo que tengo. Ora para que me sane de mi codicia. Ora, porque esas cosas es lo más importante, que quiero que Dios me sane de esas cosas. Ahora, sus circunstancias no son fáciles para nada. Ella ha dicho, dice, una respuesta que dice no a la petición de sanidad física me ayuda a conocer más tu gracia y aumenta mi compasión por otros. Ella se da cuenta de que Dios no la haya sanado, eso le ha ayudado a conocer más la gracia de Dios y aumentar su compasión por los demás. Compartir tu sufrimiento es la sanidad más profunda, es la verdadera sanidad, es lo que estaba diciendo ella. Ahí es la sanidad que necesitamos del corazón. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo llevar una enfermedad así con contentamiento? Hay un salmo, el Salmo 139, que nos habla de cómo Dios controla toda nuestra vida, desde nacimiento hasta ahora, de cómo Dios nos ve en todo lo que hagamos. Y el Salmo 139, versículo 13, dice ahí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso significa que todo lo que ocurrió, incluso después, el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Esa palabra, aquellas cosas, significa todos los miembros que fueron luego formados. Es decir, cada miembro de tu cuerpo estaba escrito en el libro de Dios, sabía exactamente cómo iba a ser formado todo, y Él ha formado todo. Él nos hizo, formó nuestras entrañas, nos forma todo y nos hizo en el vientre de mi madre. Es decir, Dios me hizo para que necesitara gafas. Así me hizo Dios. Dios nos hace de la manera en que nos hace. Y tenemos que saber que Él nos hizo según su voluntad. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho Dios y lo ha hecho por una razón. Y ese formar de Dios no solo se aplica a cómo nacemos, sino incluso las cosas que suceden en nuestra vida. Cada enfermedad, cada cáncer, cada resfriado, cada gripe, todo lo ha hecho Dios. Y si creemos que somos lo que somos porque así nos hizo el Altísimo Dios, entonces podemos aceptar todo lo que venga, nuestras enfermedades, discapacidades como esta mujer, y creer que incluso Dios las puede usar para glorificarse a sí mismo y para nuestro bien. Una situación tan difícil como estar en la cárcel. Muy difícil. Y encima, ¿qué si te metieran en la cárcel injustamente? Dirías,
Es una situación que se va a prolongar, no hay vista de que te vayan a sacar de la cárcel, parece que nadie puede hacer nada para modificar tu situación, estás en la cárcel. ¿Puedes estar contento en la cárcel? ¿Puedes estar satisfecho, con gozo en la cárcel? Pues mira las palabras que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y este versículo es, creo, el versículo que mejor nos viene para cuando estamos luchando con la falta de contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo dijo eso estando en la cárcel. Estando en la cárcel. Es más, también en el contexto de ese versículo estaba hablando de que no solamente estaba en la cárcel, sino que estaba pasando por pobreza. No le daban de comer ahí en la cárcel. Y estaba agradecido de que los filipenses por fin le habían mandado algo de ayuda. Y aún en la pobreza, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y curioso que el versículo que muchas veces se utiliza de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dice justo 2 versículos después. En ese contexto dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos contentarnos en toda situación porque Cristo nos fortalece. Eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Tenemos que luchar contra este pecado de la falta de contentamiento. El apóstol Santiago empieza su epístola, su carta, dice una salutación, Santiago, a todos los hermanos y tal, y el primer versículo, lo primero que dice Santiago en su carta es, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y decimos, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir, estaros súper felices cuando estés en el sufrimiento? Eso no encaja, eso no encaja. Pero es que cuando llega el sufrimiento tenemos que mirar a aquel que lo ha mandado, a aquel que lo ha permitido. Parece que no va junto el gozo y las pruebas, no pueden ir juntos, pero tenemos que entender que Dios no se equivoca. Él lo hace todo, todas las circunstancias, para nuestro bien y para su gloria. Todo es para nuestro bien y para su gloria. Ahora, imagina que mañana te levantas por la mañana, a las 7, 8 de la mañana, te llaman de tu trabajo para decirte que estás despedido, sin finiquito. A las 9 de la mañana, ya has leído las noticias que el banco donde tienes todos tus ahorros y todo tu dinero se ha ido a la quiebra en un día y llamas y tu banco te dice, pues mira, nos hemos ido a la quiebra nacional y todos tus ahorros se han perdido, no hay manera de recuperarlos. Luego eso a las 9, a las 12 sales a dar un paseo, cuando vuelves a tu casa la ves que está en llamas. Tu casa completa destruida y no tenías seguro, te has quedado sin nada. ¿Qué puede ir peor? A las 6 te llaman que tus hijos, que tanto quieres, han muerto en un accidente. Y por si fuera poco, a las 8 recibes la última llamada del médico, que ese TAC que te acababan de hacer muestra que tienes una enfermedad muy dolorosa y mortal. ¿Se puede estar contento en esa situación? ¿Se puede estar contento con todo eso? Pues esa historia que acabo de contar es exactamente lo mismo, pero actualizado, que le ocurrió a este hombre, llamado Job. Exactamente lo mismo. Lo ha actualizado un poco a nuestro lenguaje de hoy en día, pero es lo que le ocurrió a este hombre. Ahora, Job no siempre reaccionó perfectamente en todos los capítulos que encontramos del libro de Job, pero sí que aceptó estas circunstancias de Dios de la mejor manera. Y tenemos que aprender mucho de él. Cuando Job escuchó estas cosas, dijo, todo esto que hemos dicho, imagínate que te ocurriera. Esto dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y las últimas palabras son espectaculares. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puedes bendecir el nombre de Jehová cuando ocurre todo eso? Porque tienes tus ojos puestos en Jesús. Porque tienes tu fe y tu confianza puesta en Dios. Porque sabes que Él, Dios lo ha hecho. Que no es culpa del médico que no lo ha mirado bien y no te miró antes la enfermedad. Que no es culpa de el que iba en dirección contraria y tus hijos han muerto en ese accidente, que todo lo ha ordenado Dios para una razón.
Y así lo sabía Job. Jehová dio y Jehová quitó. Eran los madianitas que le habían quitado los animales. Era ese viento que había venido y por eso se había caído la casa sobre sus hijos. Pero él reconoce que Jehová, que el Señor está detrás de todo. Y eso nos da una paz de decir, si es Dios el que está detrás de todas las cosas que nos ocurren, entonces puedo estar tranquilo. Entonces puedo estar tranquilo en medio del dolor. Y alguno dirá, bueno, pero es que si tú supieras mi situación tan difícil, no dirías eso ni sermonearías así. Y eso es una excusa que muchas veces decimos, ¿no? Le decimos a alguien, tú no has pasado por lo que yo he pasado, así que no tienes nada que decirme. Muchas veces escuchamos eso. Tú no has sufrido lo que yo he sufrido, así que no tienes derecho de decirme nada. Bueno, la Biblia nos da ese derecho de poder dar el consejo que la Biblia da, mientras lo ejerzamos en amor y compasión, por supuesto. Y es verdad que yo no sé toda la situación en que estás pasando. Seguramente yo no he pasado por toda tu situación, pero todos hemos luchado contra la falta de contentamiento y tenemos que seguir luchando contra la falta de contentamiento, el descontento, porque no le agrada a Dios. Dios quiere que estemos contentos y satisfechos en Él. Hemos empezado con 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 6, el versículo 1, y quería nombrar, solamente para acabar, el contexto de estos versículos nos habla que Dios les estaba hablando a unos que Dios a través de Pablo les estaba hablando a unos esclavos. ¿Tú sabes lo que es ser esclavo en ese tiempo? Ser esclavo en ese tiempo no es un trabajo que me tiene muchas horas, no, ser esclavo significaba que tu amo podía azotarte si quería, cuando quería y como quería. Ser esclavo significaba que no tenías libertad, no tenías horas libres, ni día libre, ni nada. Ser esclavo significaba que tenías que hacer todo lo que te decía el amo y muchas veces trabajar hasta muchísimas horas hasta que caías exhausto. Y Pablo les estaba hablando esto también a los esclavos. Esto a los esclavos, del contentamiento que se puede tener aún en esas circunstancias de ser esclavo. Un esclavo diría, yo no puedo estar contento hasta que no me libere de ser esclavo. Pues aquí Pablo les dice, servir a vuestros amos. Servir a vuestros amos, incluso para poder hablarles de Cristo. Y si son cristianos, incluso mejor. Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento, dice ahí Pablo. Y le está hablando incluso también a esclavos. Si de verdad estamos conscientes de Dios, de cómo es Dios y lo que hace Dios en nuestra vida, eso es la piedad. Entonces eso debería producir en nosotros el contentamiento, y esa mezcla de contentamiento y piedad es algo que le agrada mucho a Dios y que tendrá ganancia en la vida eterna y también en nuestra vida aquí en este mundo. Te pregunto para acabar, ¿estás contento con las situaciones que Dios, estás satisfecho o con las situaciones que Dios trae a tu vida, o tienes ese descontento crónico con lo que Dios ha permitido en tu vida? Reconozcamos que es Él el que lo ha permitido y Él lo permite en su sabiduría y también en su misericordia. Vamos a orar.